En un pequeño pueblo llamado Villanueva del Río, en la provincia de Jaén, España, Lucía acababa de celebrar su 18º cumpleaños. Sus padres, Carmen y Antonio, eran la típica pareja trabajadora del lugar, ella maestra de literatura en la escuela del pueblo, y el entrenador de atletismo en el instituto local. Siempre la habían rodeado de amor y cuidado, siendo su única hija. La vida en Villanueva transcurría tranquila, entre olivares y callejuelas empedradas donde todos se conocían. La pasión de Lucía por los animales, especialmente por los perros, nació cuando tenía 14 años, viendo documentales sobre la naturaleza en la vieja televisión del salón, mientras el aroma del guiso de su abuela se colaba por toda la casa. Imágenes de perros fieles, jugando con niños o protegiendo hogares, la conmovían profundamente. Durante años insistió para que sus padres le permitieran tener un perro, y un día de primavera, finalmente cedieron. Fueron juntos a un refugio cerca de Córdoba, donde conoció a un majestuoso mastín español de pelaje blanco, ojos miel y porte imponente, incluso siendo cachorro. Lo llamaron León. Al principio, sus padres dudaron, un perro tan grande en un piso pequeño parecía un problema. Pero Lucía, con sus largos rizos castaños trenzados en una coleta, vestida con un vestido ligero de flores y sandalias de tiras finas que dejaban ver sus delicados tobillos, los miró con tanta determinación que no pudieron decir que no. León se convirtió en su primer amigo verdadero. Su pelaje era tan suave que Lucía podía pasar horas acariciándolo, sentada en el sofá del salón, donde todavía se percibía el aroma a puchero y bizcochos caseros. León aprendió rápido a sentarse, tumbarse y seguirla a todas partes. Paseaban por el parque junto al río Guadalquivir, donde en otoño las hojas caían como lluvia dorada. Lucía, envuelta en un abrigo largo con capucha y botas altas, se sentía la chica más feliz del mundo, pero todo cambió aquella mañana de domingo. Lucía había elegido su vestido favorito, azul celeste, con tirantes finos y bordados en el bajo, combinado con sandalias ligeras y un brazalete plateado que le había regalado su madre. León, alto y elegante, corría a su lado, moviendo la cola con alegría mientras olisqueaba el aire fresco. De repente, León se detuvo. Sus orejas se levantaron y sus ojos se entrecerraron, fijándose en otro perro al otro lado del parque, una galga blanca, esbelta y elegante, que parecía flotar sobre el césped. Como hipnotizado, León salió disparado hacia ella. Lucía apenas pudo sujetar la correa. Sus sandalias resbalaron en la hierba húmeda y casi cayó al suelo, gritando, «León, espera». Pero él ni le escuchaba, sus fuertes patas dejaban huellas profundas en la tierra mientras corría. Finalmente, con un grito que reverberó entre los árboles, logró que León se detuviera. Al mirarla, sus ojos reflejaban culpa y confusión. La cola bajó y las orejas se pegaron a su cabeza. Lucía, con el corazón en la garganta, se acercó y notó que León ya no era el perro alegre de siempre. En el camino de regreso, León caminaba silencioso, justo a su lado, con una mirada pensativa. Aquella noche, en su camisón de algodón fino con bordados florales, recostada en la cama, León apoyó su cabeza en sus piernas. Su aliento tibio la calmaba, pero cuando Lucía rozó su lomo, él se estremeció suavemente, emitiendo un sonido apenas audible que le puso la piel de gallina. Lucía sintió un escalofrío extraño, mezcla de sorpresa y algo indefinible, como si León escondiera un secreto que solo él conocía. La noche se tornó inquietante. En la penumbra iluminada solo por una lámpara tenue, su corazón latía con fuerza mientras miraba esos ojos profundos que parecían querer contarle algo. Su pelaje suave bajo sus dedos dejó de ser solo eso, era algo más, algo misterioso. Un temblor leve recorrió su cuerpo, una emoción nueva y perturbadora que nunca antes había sentido. Era el comienzo de algo diferente, algo que la asustaba ya. La vez la atraía con una fuerza irresistible. Mientras el pueblo seguía con su calma habitual, Lucía se preguntaba qué escondía León detrás de esa mirada tan intensa. ¿Sería solo un perro, o había algo más en su fiel compañero que aún no lograba entender? Y en el silencio de aquella noche, una sombra de duda quedó suspendida en el aire, como un presagio de que nada volvería a ser igual. Los días siguientes transcurrieron entre la rutina habitual de Villanueva del Río y pequeñas pero intensas miradas de León que hacían latir con fuerza el corazón de Lucía. Mientras estudiaba en la mesa del comedor, con el sol colándose por las cortinas, vestida con un vestido ligero de algodón con estampado floral, sandalias cómodas y el cabello suelto en suaves ondas que acariciaban sus hombros, León se tumbaba a sus pies,
apoyando la cabeza sobre su pierna. Sus ojos oscuros y profundos seguían cada movimiento, y ella sentía como una mezcla de ternura y algo más profundo crecía dentro de ella. Una tarde, sus padres se fueron a visitar a una tía en Úbeda, y Lucía se quedó sola con León en casa. Eligió un vestido color lavanda, con mangas acampanadas y un cinturón fino que marcaba su cintura, mientras unas pantuflas suaves con pompones decoraban sus pies. En el cuello, llevaba una cadena de plata con un colgante en forma de estrella, un amuleto que le había regalado su abuela para protegerla. El televisor emitía en volumen bajo una película antigua española, pero su atención estaba en León, cuyo pelaje blanco brillaba bajo la luz tenue de la lámpara. Sus ojos la observaban con una intensidad nueva, casi humana. De repente, se levantó, sus movimientos fluidos pero decididos. Lucía notó cómo sus ojos destellaban con un brillo diferente, una profundidad que nunca antes había visto. Sin emitir sonido alguno, León caminó hacia la puerta principal y la cerró con el hocico, como si supiera que debían quedarse solos. El corazón de Lucía se aceleró. León se giró hacia ella, y en su mirada vio una mezcla de ternura y algo que no podía describir. Se acercó lentamente, cada paso medido y silencioso. Ella permaneció inmóvil, sintiendo como el ambiente se volvía denso, casi palpable. Antes de que pudiera reaccionar, León estaba a su lado, su hocico rozando su mano. Un cosquilleo recorrió el cuerpo de Lucía, un leve temblor eléctrico que la hizo contener la respiración. Su pelaje, tan suave bajo sus dedos, parecía vibrar con una energía extraña. León se inclinó un poco más, y ella sintió su peso apoyarse en el sofá junto a ella. El tiempo pareció congelarse. Lucía sabía que todo aquello estaba mal. Si sus padres se enteraran, se horrorizarían. Pero una parte de ella, una que desconocía hasta ese momento, ansiaba ese instante. La cercanía de León era a la vez inquietante y seductora. Un aroma sutil, mezcla de su pelaje y el aire fresco del paseo otoñal, llenaba sus sentidos. Sus dedos recorrieron suavemente su lomo, y él se estremeció sin alejarse, acercando aún más su cabeza a su muslo. Su aliento caliente rozó la piel a través de la fina tela del vestido. Pasaron minutos en silencio, rotos solo por el latido acelerado del corazón de Lucía. No sabía si era deseo, confusión o un extraño fetiche, pero no podía apartar la mirada de esos ojos oscuros que la miraban con una intensidad hipnótica. En esa noche comprendió que entre ellos había algo más que amistad o cariño por un animal. Cuando sus padres regresaron, ella fingió normalidad, pero por dentro una tormenta rugía sin control. A la mañana siguiente, León ya estaba junto a su cama, observándola con esos ojos que la hacían sentirse extrañamente hermosa y vulnerable. Lucía llevaba un camisón bordado con margaritas, y su cabello, despeinado del sueño, caía en mechones suaves sobre sus hombros. Él no se movía, solo la miraba, y en esa mirada ella leía un secreto prohibido. Sabía que debía contener esos sentimientos, pero una parte de ella deseaba que continuaran, que esa conexión extraña y peligrosa creciera aún más. El pueblo seguía igual, con sus calles tranquilas y vecinos que chismorreaban sobre la última boda o el nuevo bar en la plaza. Pero para Lucía, todo había cambiado. Villanueva del Río se había vuelto un escenario frágil, un cristal que podía romperse con el más mínimo error. León, su fiel mastín, era el centro de esa tormenta silenciosa. Sus gestos, su aliento, incluso su simple presencia, despertaban en ella emociones que no sabía cómo manejar. Una tarde de otoño, cuando los olivos se teñían de oro y rojo, fueron juntos a un pequeño bosque cercano al pueblo. Lucía vestía un vestido largo color burdeos, con un escote en la espalda que dejaba ver su piel tersa, y botas de tacón bajo con hebillas plateadas. Su cuello estaba adornado con un collar de ámbar que le había regalado su abuela, y su cabello recogido en una coleta alta, con algunos mechones sueltos que caían sobre sus hombros. Llevaba una manta para hacer un picnic, aunque en realidad solo quería estar a solas con León, lejos de miradas indiscretas. El bosque estaba en silencio, salvo por el crujir de las hojas bajo sus pies y el canto lejano de los pájaros. León corría adelante, su pelaje blanco brillando al sol, moviendo la cola como un péndulo. De repente, se detuvo, se volvió y la miró fijamente a los ojos. La intensidad de su mirada hizo que las mejillas de Lucía se tiñeran de rubor. Se arrodilló para acercarse a él y acarició su cabeza.
Su pelaje era tan suave que sus dedos temblaron ligeramente al deslizarse por él. León inclinó la cabeza y su aliento cálido rozó el cuello de Lucía. Fue un momento íntimo, casi demasiado cercano, pero ella no se apartó. Pasaron horas bajo un viejo roble, con León apoyando la cabeza en sus rodillas. La luz del sol atravesaba las hojas, creando reflejos dorados sobre su pelaje y sombras caprichosas sobre su vestido. Mientras lo acariciaba, sentía una emoción profunda, un cosquilleo que no era sexual, sino casi mágico. Los ojos de León, tan oscuros y expresivos, parecían retarla, invitarla a descubrir un secreto oculto. Al volver a casa, notó que León se había vuelto aún más atento. Cuando preparaba la cena, un guiso de lentejas con chorizo, él se sentaba a sus pies, rozando con el hocico el bajo de su falda y observándola con una atención casi humana. Lucía llevaba un delantal floreado sobre un vestido que ya mostraba las arrugas del día, y su cabello despeinado le daba un aire de belleza natural y despreocupada. Aquella noche, cuando sus padres se fueron a dormir, ella se quedó en el salón con León. Vestía una camisola de seda color marfil, con tirantes finos y bordados delicados en el borde, y unos calcetines suaves con dibujos de estrellas. Se sentó en el sofá, y León se acurrucó a su lado, tan cerca que sentía su respiración cálida contra la piel. De repente, él se levantó y, con la misma mirada intensa de antes, fue a cerrar la puerta con el hocico. Se volvió hacia ella, sus movimientos lentos pero firmes. Lucía sintió como el corazón le latía en la garganta. León se acercó y su hocico tocó su mano, enviándole un pequeño escalofrío por todo el cuerpo. Se acurrucó junto a ella, su cuerpo caliente presionando contra el suyo a través de la fina tela de la camisola. Era demasiado cerca, demasiado íntimo, pero Lucía no podía apartarse. Sus ojos, profundos y comprensivos, la miraban con una mezcla de miedo y deseo. En ese instante entendió que ambos estaban atrapados en algo más grande que una simple amistad. Era un juego de luces y sombras, una belleza peligrosa que amenazaba con destruir todo lo que ella conocía. Sabía que debía detenerse, pero una parte de ella quería seguir, descubrir a dónde los llevaría esa extraña conexión. Justo cuando estaba a punto de rendirse a ese sentimiento, sonó el teléfono. Era su amiga Marta de Sevilla, felicitándola por su próximo cumpleaños. Lucía tomó la llamada, con el corazón todavía acelerado, mientras León se apartaba y se tumbaba en un rincón, mirándola con la misma mezcla de ternura y expectación. Al colgar, Lucía supo que debía cambiar algo. Esa relación, tan intensa como peligrosa, no podía durar para siempre. Pero, ¿cómo renunciar a lo que se había convertido en parte de ella? Mientras lo pensaba, una pregunta latente se instaló en su mente: ¿qué secreto guardaba realmente León? ¿Y qué destino les esperaba a ambos en ese pueblo silencioso, donde nada era lo que parecía? El invierno llegó a Villanueva del Río con su manto blanco, cubriendo los olivos y las calles empedradas con una fina capa de nieve que crujía bajo cada paso. Lucía decidió dedicar un día solo para ella y León, alejados del bullicio del pueblo y de las miradas curiosas. Se vistió con un vestido largo de lana azul intenso, de cuello alto y mangas ajustadas que acariciaban sus muñecas. Calzó unas botas de cuero suave, forradas con piel, y alrededor del cuello llevó una bufanda tejida por su madre, adornada con motivos de copos de nieve. Su cabello, recogido bajo un gorro con pompón, dejaba escapar algunos mechones que rozaban sus mejillas sonrojadas por el frío. Caminaron juntos hasta un pequeño lago a las afueras, donde el aire era cristalino y el silencio solo roto por el susurro del viento entre los árboles. León corría a su lado, dejando huellas profundas en la nieve fresca, mientras su aliento se transformaba en pequeñas nubes de vapor. De repente, León se detuvo y se volvió hacia Lucía, clavando en ella una mirada intensa que parecía atravesarle el alma. Ella se arrodilló en la nieve, sintiendo el frío calar a través de su vestido, y le acarició la cabeza con suavidad. Su pelaje estaba frío al tacto, pero bajo esa capa blanca se percibía la calidez habitual. León inclinó la cabeza y rozó su hocico contra el cuello de Lucía, enviando un escalofrío que la recorrió de pies a cabeza. Aquello no era solo afecto. Era como si León estuviera probando hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Se sentaron juntos junto al lago, rodeados por un silencio casi sagrado. Lucía abrazó a León, sintiendo como su cuerpo se pegaba al suyo y su respiración tibia calentaba su piel a través de la bufanda. Sus ojos oscuros y expresivos no mostraban solo lealtad, sino un misterio que desafiaba toda lógica.
Era como un reto, una invitación a descubrir secretos ocultos que solo ellos compartían. Lucía sabía que estaba cruzando una línea invisible, que sus amigos y familiares jamás entenderían, pero en ese momento no le importaba. De regreso a casa, notó que León se había vuelto aún más insistente en su compañía. Mientras ella leía en su habitación un libro sobre amores imposibles y enigmas antiguos, él se tumbó a su lado, apoyando la cabeza sobre su pierna. Lucía vestía un vestido de algodón claro con estampados florales, y unos suaves zapatitos con lazos adornaban sus pies. Su cabello caía en ondas suaves, enmarcando su rostro con delicadeza. De repente, León se levantó y se dirigió a la puerta, cerrándola con el hocico como si supiera que debían estar solos. Luego regresó, sus movimientos lentos pero seguros. Se recostó junto a ella, y su hocico tocó su mano, enviando una corriente de electricidad que la hizo estremecer. Era demasiado cerca, demasiado íntimo, pero Lucía no apartó la mano ni la mirada. Sus ojos profundos y comprensivos la miraban con una mezcla inquietante de miedo y deseo. En ese instante comprendió que estaban atrapados en un juego peligroso, una danza de sombras que amenazaba con destruir todo lo que conocía. Sabía que debía detenerse, pero una parte de ella quería seguir, deseaba explorar esa conexión prohibida. Y justo cuando estaba a punto de rendirse, el teléfono sonó. Era su amiga Marta, llamando para felicitarla por su cumpleaños. Lucía tomó la llamada, con el corazón acelerado, mientras León se apartaba y se tumbaba en un rincón, mirándola con aquella mezcla extraña de ternura y expectación. Al terminar la llamada, Lucía supo que debía cambiar algo. Aquella relación, por intensa que fuera, no podía durar para siempre. Pero, ¿cómo renunciar a lo que se había convertido en parte de ella? Y sobre todo, ¿qué secretos escondía realmente León? Esa pregunta quedó flotando en su mente. Un misterio que solo el tiempo podría resolver. Mientras la nieve seguía cayendo silenciosa sobre Villanueva del Río, Lucía sintió que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Y en la penumbra de la noche, un susurro lejano parecía repetir una advertencia que aún no estaba lista para escuchar. Lentamente, la primavera fue despertando Villanueva del Río, llenando los campos de amapolas y el aire del dulce aroma de azahar. Lucía sentía que, con el renacer de la naturaleza, también su propia vida estaba a punto de florecer y transformarse. Pero ese cambio llevaba consigo una sombra que no podía ignorar. Aquel día, tras recibir la carta de admisión a la Universidad de Granada, Lucía decidió vestirse con su mejor atuendo para enfrentar la mezcla de emociones que la embargaban. Eligió un vestido largo de gasa en tono verde agua, con tirantes finos que dejaban al descubierto su piel bronceada por el sol, y una delicada bordadura en el bajo que brillaba sutilmente con la luz. En sus pies, unas bailarinas de piel suave con hebillas plateadas que tintineaban ligeramente al caminar. Su cabello, suelto y ondulado, caía sobre sus hombros, y un collar de ámbar colgaba en su cuello, regalo de su abuela, dándole un aire de seguridad y elegancia. Salió al jardín de su casa, donde León ya la esperaba, su pelaje blanco resplandeciendo bajo el sol primaveral. Sus ojos, tan cálidos y expresivos, parecían reflejar la mezcla de alegría y tristeza que ella misma sentía. Pasearon entre los manzanos en flor, cuyos pétalos caían como una lluvia suave que parecía bendecir su despedida. Mientras acariciaba el pelaje de León, sintió como su cuerpo se estremecía con una emoción profunda. Su respiración se entrecortaba, y el calor de su aliento rozaba su piel a través del vestido ligero. Era una despedida silenciosa, un último momento robado antes de que la distancia los separara. Al regresar a casa, Lucía se sentó en el sofá, con el vestido ligeramente arrugado por el paseo. León se tumbó a su lado, apoyando la cabeza en sus piernas. Sus ojos, llenos de tristeza, parecían comprender que algo estaba cambiando para siempre. Ella se inclinó hacia él y susurró: «Perdóname, León. Tengo que irme, pero siempre llevaré tu recuerdo en mi corazón». Al día siguiente, mientras sus padres la ayudaban a hacer las maletas en una vieja maleta de madera, León observaba cada movimiento con una mirada melancólica que le partía el alma. Lucía llevaba el mismo vestido, que ahora parecía pesarle como si cargara con toda la tristeza de la despedida. Antes de subir al coche, se acercó a León por última vez. Su pelaje era increíblemente suave bajo sus dedos, y sus ojos profundos parecían hablarle en silencio. León rozó su nariz contra la mano de Lucía y, con un delicado toque en su hombro, como despidiéndose, se apartó con dignidad. Mientras el coche arrancaba,
Lucía miró hacia atrás y vio la figura de León recortada contra el fondo de los manzanos en flor. Sus ojos brillaban bajo el sol, pero en ellos había un vacío que jamás olvidaría. No ladró ni corrió tras ellos, simplemente se quedó allí, observando hasta que desaparecieron de su vista. Durante el viaje hacia Granada, Lucía pensaba en todo lo que dejaba atrás, secretos, emociones y momentos que solo ella y León compartían. Sabía que esa historia no había terminado. Algo en la última mirada de León, en su silenciosa despedida, escondía un enigma que no podía desentrañar. Quizás era una promesa de que sus caminos se cruzarían de nuevo, o una advertencia de que hay lazos que ni el tiempo ni la distancia pueden romper. Mientras avanzaban hacia su nueva vida, una pregunta persistente dolía en su pecho: ¿qué secreto guardaba realmente León? Y lo más inquietante, que estaba aún por descubrir en ese vínculo imposible. El sol de la tarde se filtraba por la ventana del coche, iluminando el rostro pensativo de Lucía, mientras en la lejanía, bajo el cielo andaluz, una sombra se movía entre los olivos, un presagio que solo el destino podría revelar. Los primeros días en Granada fueron un torbellino para Lucía. La ciudad, con sus calles estrechas y su mezcla de historia y juventud, la envolvía en un abrazo agridulce. Se matriculó en la Facultad de Filosofía y Letras, llenando su agenda de clases, libros y nuevas caras, pero el recuerdo de Villanueva del Río y, sobre todo, de León, seguía latiendo en su pecho como un secreto imposible de olvidar. Una tarde, después de una clase especialmente intensa sobre mitos y leyendas, Lucía decidió pasear por el Albaicín, el barrio antiguo de la ciudad, con sus casas blancas y miradores que ofrecían vistas infinitas de la Alhambra. Llevaba puesto un vestido de lino blanco, de tirantes anchos que dejaban sus hombros al descubierto y un ligero escote que insinuaba sin revelar. Sus sandalias de cuero desgastado crujían suavemente al caminar por los adoquines, y su cabello, recogido en un moño bajo con algunos mechones sueltos, le daba un aire despreocupado y atractivo. Mientras caminaba, un olor familiar la envolvió, una mezcla de tierra mojada, hierba fresca y algo más, podía ser. Sus ojos buscaron entre las sombras, y allí, al pie de un olivo centenario, vio a un perro blanco que le recordó a León. El animal la miró con ojos profundos, llenos de una inteligencia casi humana, y Lucía sintió que el corazón le daba un vuelco. Se acercó con cautela, y el perro no huyó. Sus movimientos eran elegantes y seguros, como si supiera exactamente dónde estaba y qué quería. Lucía extendió la mano para acariciarlo, y al tocar su pelaje frío y sedoso, un escalofrío recorrió su cuerpo. El perro ladeó la cabeza y emitió un ligero gruñido, pero no amenazante, más bien como una advertencia suave. En ese instante, la mirada del animal se volvió tan intensa que Lucía sintió que algo antiguo y poderoso se despertaba en su interior. Recordó las noches en Villanueva, los silencios compartidos con León, las sensaciones imposibles de explicar. Podía ser que aquel perro fuera un eco, una sombra del amigo que había dejado atrás, pero antes de que pudiera reaccionar, un hombre apareció entre las sombras, vestido con ropa oscura y un sombrero que ocultaba parcialmente su rostro. «No deberías acercarte tanto», dijo con voz grave y pausada. «No todo lo que parece familiar lo es realmente». Lucía tragó saliva, sorprendida y un poco asustada, pero decidió mantenerse firme. «¿Quién eres? ¿Qué sabes de este perro?». El hombre sonrió con una mezcla de misterio y tristeza. «Digamos que conozco secretos que pocos se atreven a descubrir. Y ese perro es mucho más de lo que imaginas». Con esas palabras, desapareció entre las calles estrechas, dejando a Lucía sola con aquel animal que, de alguna manera, parecía portar un enigma que la invitaba a seguir adelante. Mientras el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, Lucía sintió que su vida, lejos de estabilizarse, se adentraba en un laberinto de misterio y emociones que aún no comprendía. ¿Qué conexión había entre aquel perro y León? ¿Qué oscuros secretos aguardaban en las sombras de Granada? Y en lo profundo de su alma, una pregunta resonaba con fuerza. Estaba preparada para descubrir la verdad, aunque ésta pudiera cambiarlo todo.